Vamos a hacer un repaso que tiene que ver con vacunación y que tiene que ver con las emergencias de salud pública que tenemos activas, muchas de ellas actualmente. Por favor, vamos a la siguiente. Vamos a ver cómo estamos en las Américas en general. Es un vistazo general de la situación de vacunación y muy emblemáticamente esa foto no está puesta adrede. Es que de verdad cuando hablamos de que las vacunas salvan, la vacuna salva, es algo muy importante que de repente podemos haber olvidado. Podemos haber olvidado que tenemos logros y que las Américas fue pionera, una región que abrió campo, que le enseñó al mundo cómo lograr eliminar muchos de los virus que están en este momento en riesgo de otra vez atacarnos. Fuimos ejemplo en su momento, lo hemos sido. Y cuando hablamos de que la vacuna salva, creo que tenemos que introspectarlo más porque lamentablemente, o más bien por dicha, no hemos tenido que vivir en escenarios de brotes de polio, de niños con parálisis, de niños muertos por sarampión, que antes era corriente, era muy común. Y las vacunas salvan y de repente lo hemos olvidado. Adelante, por favor. Esta, esta slide lo que nos está mostrando es unas líneas de colores que se llaman líneas de tendencia. Ustedes ven desde el 2000 hasta el 2021 cómo se diferencian las diferentes regiones de la OMS. La OMS tiene, dependiendo de cuál parte del mundo, regiones determinadas para organizarse mejor. Y ustedes ven ahí cómo la línea que tiene un tono morado es la línea de las Américas, lo que se llama AMLO. Y ustedes ven en el 2000 y resulta que en el 2000 estábamos peleándonos codo a codo el primer lugar en cobertura de vacunación. Esos puntos que ustedes ven, esas líneas, lo que representan es las coberturas de vacunación en la tercera dosis de DTP, que es una de las vacunas que más usamos como guía para poder evaluar cómo hemos avanzado en coberturas de vacunación. Y ven actualmente que estamos, nuestra meta en las Américas es alcanzar el 95% o más. Ese es nuestro umbral. Y en este momento, vean el reporte que fue revelado hace escasos meses por la OMS y por UNICEF, estamos en un 80%. Estamos en penúltimo lugar en las regiones del mundo. ¿Qué ha pasado con las Américas? Esa es la gran pregunta. ¿Qué ha pasado con los programas de vacunación? Y ustedes ven que esto representa que en el 2021 tenemos 2.7 millones de niños menores de un año, o sea, un 19.7% de los niños que no recibieron todas sus dosis de vacuna. Estos niños quedan susceptibles a enfermedades severas como lo que yo hablaba anteriormente, como lo es la polio, como lo es el tétanos, como lo es el sarampión o la difteria. Y ustedes ven en las barras horizontales de colores que están en la parte de abajo de esta gráfica, que en el 2020 fueron otros 2.7 millones de niños subvacunados que no lograron vacunarse completamente. Si nos vamos al 2019, agréguele 2.3 millones más. Y si empezamos a ver otros años, tenemos que sumar otros millones más. Entonces, de verdad que esa situación es preocupante, requiere un esfuerzo muy integrado entre los diferentes sectores, porque aquí salud no es solamente el responsable. Al final, esas enfermedades son enfermedades, como lo hemos visto con el COVID, que afectan a todos los sectores, que afectan a toda la sociedad. Entonces, esta lámina es crucial para entender qué ha estado pasando en el mundo y en nuestra región particularmente. Adelante. Y entonces, cuando hacemos un desglose por los diferentes tipos de vacunas, algunas vacunas, recordemos, protegen contra diferentes entes. Vemos también una disminución sostenida. Este gráfico que es de barras verticales y que lo que resume es la tendencia también desde el 2016 al 2021, lo que vemos es, si acaso con una excepción, pero no es tan notoria, no es que marca una tendencia tampoco para BCG, que es la vacuna que protege contra ciertas formas de la tuberculosis, o la de sarampión, rubiola, paperas en su segunda dosis, que tal vez aumentamos un poquito en el 2021 comparado con el 2020, en realidad ustedes ven que la tendencia es a la disminución. Sigue habiendo una preocupación porque no es solamente una entidad
que estamos poniendo a nuestros niños en riesgo, sino que son más. Y en este momento yo quisiera también hacerles a ustedes que están participando un llamado a recordar, si ustedes saben de algunos de los personas que ustedes conocen que han dejado de llevar a los niños a vacunar. Piénsenlo en este momento, alguien, algún familiar, algún amigo que tal vez por la pandemia dijeron, tengo miedo de salir de la casa y entonces los esquemas de los niños se han ido atrasando o no completando. Piensen en este momento porque esto que estamos viendo es cada vez más frecuente. Vamos a la siguiente. Estos dos gráficos lo que nos indica es que ustedes ven el número de niños en su lado izquierdo de la pantalla que no tienen alguna, aunque sea una vacuna, una dosis en el 2021. Eso representa un 14% de todos los niños de las Américas. Es la proporción de niños no vacunados absolutamente. Y ustedes ven que, pues claro, hay países que por su eh, cantidad de niños, por su cantidad de población que tienen, su tasa de natalidad, representan la mayor cantidad en proporción, como lo es México, como lo es Brasil, como lo es Venezuela, Estados Unidos, Argentina. Pero en el lado derecho, ¿qué es lo que el contraste de estos dos gráficos? Que vemos que del 14% de niños que no han recibido, que no han sido captados del todo en alguna modalidad de vacunación, tenemos que sumarle un 5% más a el seguimiento. O sea, usted ya captó al niño y usted tiene que asegurarse, porque no solo con una vacuna, con dos vacunas en algunos casos, dependiendo de cuál vacuna estemos hablando, no es suficiente para proteger, para que el sistema de defensas esté suficientemente fuerte para decir que el niño está adecuadamente protegido. Entonces, el de la derecha lo que nos dice es que un 5% más de los niños que no se vacunan están quedando subvacunados. O sea, al final es una suma de un 19% de niños que no están subóptimamente vacunados en las Américas, y esto es usando DPT-1 y DPT-3. Ustedes ven ahí también los países que se ven más representados en el primer gráfico, el de la izquierda, también se ven sumamente representados a la derecha, pero vean que pueden haber algunas variaciones donde algunos países aumentan el porcentaje ¿verdad? Que tenían tal vez representado en el gráfico de la izquierda. Adelante. Y entonces todo esto también nos lleva al escenario de nuestra actual pandemia por COVID-19 y la respuesta que se ha suscitado en donde las vacunas han sido protagonistas. Adelante. Vean ustedes la cantidad de casos confirmados de COVID-19 reportados en las Américas al 11 de octubre de este año, 178 millones, casi 179 si sumamos ahí un poco más. Es una cantidad enorme. Y ven la cantidad de defunciones. Estamos hablando de 2.843.000 en términos de 2 años y un poco. Eso es una suma enorme. Cuando empezamos a verlas, comparando esto con las demás enfermedades que pueden producir o eventos que pueden producir mortalidad, el COVID-19 tiene un récord en cantidad de defunciones. Y claro que externamos el sentido pésame porque yo estoy seguro que en esta audiencia que tenemos acá hay personas que han experimentado la pérdida de un ser cercano de alguna u otra forma, pero es una cantidad muy elevada. Y entonces en este escenario epidemiológico tan complicado viene algo muy importante que es las vacunas. Vamos adelante. Y aquí tenemos los datos de los avances de la vacunación contra COVID-19. Vean ustedes que la cantidad de vacunas que se han aplicado en un tiempo récord, en 2 años y un poco más, en las Américas, bueno, en realidad si sumamos más bien si empezamos a vacunar de forma ya más continua en el 2021, estamos hablando en realidad de ni siquiera 2 años, ¿verdad? Porque en realidad sí, la pandemia tiene 2 años y más, pero el tiempo de vacunación, donde empezó la posibilidad de vacunarse, en realidad es 1 año y un poco más de 1 año y medio. Y entonces vemos ahí que tenemos 2.02 billones de vacunas que han sido administradas en las Américas. Una cantidad enorme. El despliegue ha sido increíble. El esfuerzo que han hecho los países por llegar a los diferentes grupos ha sido muy notable, muy, muy notable.
vemos ahí en el dato de la derecha, el porcentaje, 70.1% es la proporción de vacunados con esquemas completos en países en América Latina. Y eso, y en el Caribe, América Latina y el Caribe. Y eso es un porcentaje que la OMS ha dicho es por lo menos el umbral mínimo, es el límite mínimo que deberíamos alcanzar. En América ya lo alcanzamos. Pero eso nos lleva también al otro punto, que es esa cifra en rojo nos habla que hay todavía 210 millones de personas que no han recibido siquiera una única o una sola dosis de vacuna de COVID-19 en las Américas. Y en esos 210 millones, es claro entender que van a haber muchas personas con factores predisponentes a enfermar gravemente y eventualmente a fallecer. Entonces, todavía nos queda una deuda importante, 210 millones de personas que tenemos que de alguna forma llegar para vacunar. Adelante. Y cuando vemos el porcentaje que yo hablaba anteriormente, 70% no diría, bueno, como región ya pasamos el umbral, pero si hacemos el desglose también por países, vemos que el panorama no es tan parejo como uno quisiera. Entonces vemos ahí que tenemos aproximadamente unos 16 países que sí, efectivamente ya superaron ese umbral del 70% para la población general que se puede vacunar, la cual se recomienda la vacunación, pero vemos que hay muchos países que están por debajo del 70% e incluso una cantidad importante está también por debajo del umbral del 40%. Son sobre todo países en el Caribe, pero lo importante es hacer ese esfuerzo por tratar de que ese umbral del 70% al menos sea alcanzado en la gran mayoría de los países. Ahí ustedes ven algunas variantes en los colores de las barras. Lo que indica esto es el reporte, porque también hemos visto que algunos países han dejado de reportar oportunamente los progresos en coberturas, que eso tal vez antes, hace unos meses atrás, no se estaba viendo, pero también es parte del fenómeno que vemos con el avance de la pandemia en nuestra región. Adelante. Y este otro gráfico lo que nos dice es que desde octubre del año pasado, los países y los territorios en las Américas están administrando, al principio ustedes ven las barras celestes o de un azul más claro, eran dosis primarias, eran esquemas completos. Y a partir de ese octubre del 2021, empezamos a ver que los países empiezan progresivamente a vacunar más dosis de refuerzo. No estoy diciendo que vacunar con dosis de refuerzo jamás que es malo, no, no, claro, tenemos que lograr y especialmente en las personas más vulnerables, también aplicar los refuerzos necesarios. Pero lo que también nos indica este gráfico es que el número de personas con dosis cero no está disminuyendo. Y lo vimos 210 millones de personas, pero cuando vemos el seguimiento semana por semana, vemos que no es muy significativo lo que se está disminuyendo de la cantidad de personas. O sea, los países se han abocado más. Yo sé que han habido muchas barreras eventualmente para llegar a ciertos porcentajes de población en dosis primarias, en el esquema inicial, el esquema completo, pero esto lo que nos dice es que hay que tratar de que esas barras celestes empiecen a incrementar. Yo sé que ha sido un reto muy difícil alcanzar esos porcentajes que se han quedado sin vacunar, pero sigue siendo igual de importante porque lo que hablábamos anteriormente, en esos 210 millones de personas, muchos tienen enfermedades o condiciones predisponentes que los pueden llevar a una enfermedad grave o mortalidad si se ven expuestos al virus. Adelante. Esto es cuando vemos el desglose de las coberturas de vacunación por subregión acá en las Américas. Ustedes ven ahí cómo también lo tratamos de dividir en lo que es los esquemas completos, que serían las barras azules o celestes, que tienen por lo menos una dosis, son las barras o el porcentaje que representa el color anaranjado, y la cero dosis es el porcentaje que está en la barra gris. Y entonces ustedes ven que en esto el cono sur es el que ha alcanzado un porcentaje mayor, un 78.9%, seguido de la región andina, después Norteamérica, después Centroamérica, en general Latinoamérica con un 52% y los países del Caribe no latinos con 40.3% en dosis primarias. Ustedes ven que el porcentaje también de dosis cero, claro que es proporcional y se va aumentando también en ese orden
que también tenemos que, obviamente, tratar de preocuparnos. Eso es en el gráfico de la izquierda. Cuando vemos el gráfico de la derecha, lo que está acá es la división por grupos de ingreso. Y, digamos, si agarramos todos los países y vemos cuál es el nivel de ingreso, los países de mayor ingreso, vean ustedes que tienen apenas un poco más de un 70% en dosis primarias y un 10.2% en refuerzos. Y cuando vamos a los países que tienen un nivel de ingreso no tan alto, ¿verdad?, sino más bien ya medio, vemos incluso que han hecho un poquito mejor su desempeño en lo que es el esquema completo, no tanto así en dosis de refuerzo. Pero sí es claro que cuando ya empezamos a bajar el nivel de ingreso y también los que no están claros o no reportados, pues sí hay una disminución sensible. Cuando vemos los de bajo nivel de ingreso, un 47.7% en realidad es bastante bajo, y eso también tiene que llamarnos a entender qué es lo que ocurre en estos países en cuanto a vacunación y en cuanto también al fenómeno de la pandemia propiamente, que ha hecho que tengan coberturas de vacunación pues bajas en comparación con los otros países. Sabemos que el acceso a la vacuna, sí, claro, en los países de alto ingreso estuvo más oportunamente, tempranamente, pero también hay que analizar otras situaciones. Adelante, por favor. Ya lo último, quisiera hablar de lo que es las vacunas contra COVID y los refuerzos, lo que hablábamos ahora. Es lo más importante de las personas que tienen 0 dosis, que tengan su esquema completo. Y cuando hablamos de vacunas como la de Pfizer, la de Moderna, la de AstraZeneca, sabemos que ese esquema completo, ese esquema básico inicial, parte de 2 dosis. Y entonces, cuando hablamos de la dosis de refuerzo, que ya el sistema inmunológico tiene un nivel básico de defensas que se desarrollaron por ese esquema inicial. Pero entonces vienen los refuerzos que lo que hacen es, cuando el sistema inmunológico ya empieza a disminuir su capacidad de defenderse, el refuerzo la aumenta de nuevo, lo pone, como decir, afinado, y entonces puede responder más fácilmente. Entonces ahí vemos que la máxima prioridad es que el 70% de la cobertura de vacunación en serie primaria en la población general se alcance, y cuando hablamos de grupos de alto riesgo ya no es un 70%, ahí ocupamos que sean todos, el 100%, los que se vacunen con la serie primaria y con las 2 dosis de refuerzo. Aquí tenemos también que hay 4 vacunas bivalentes de ARN mensajero. ¿Qué significa bivalente, doctor Salas?, preguntan algunos. Bueno, bivalente es básicamente que tienen tanto el componente original, el ancestral, se llama a nivel técnico, del virus SARS-CoV-2, pero también a las compañías han incorporado el componente específico contra Omicron, que es la variante que más tal vez ha dado problemas, obviamente, en los últimos meses, en la que ha estado más prevalente. Y ustedes ven ahí que incluyen las variantes BA o subvariantes BA.1, BA.4.5 en combinación con ese virus ancestral. Y es importante que la evidencia actual dice que estas vacunas bivalentes que salieron hace poco, en realidad, están disponibles hace poco tiempo, no pueden ser utilizadas como la dosis primaria. O sea, la dosis primaria siempre debemos usar la vacuna original, la vacuna que se ha estado usando en el 2021 y gran parte del 2022 para dosis primaria. El SAGE, que es el grupo de más alto nivel a nivel, a nivel mundial de la OMS, en lo que es asesoría en tema de vacunas, afirma que los datos actualmente disponibles no alcanzan, no son suficientes para respaldar alguna recomendación preferencial para las dosis de refuerzo de las vacunas bivalentes. En términos sencillos, lo que dice esto es que para las personas que requieren un refuerzo, que se use la vacuna que esté disponible, sea la versión original o sea la vacuna bivalente. No importa cuál sea, lo importante es que se aplique el booster, que se aplique el refuerzo cuando le corresponde. Y ahí está muy claro. Ok, después, con respecto a los niños, tenemos que los niños y las niñas desde los 6 meses ya pueden ser vacunados contra COVID-19, utilizando utilizando la versión pediátrica de las vacunas de Pfizer y Moderna. Recordemos que esas son las vacunas que cuentan con esa aprobación para ese grupo desde los 6 meses. Todas las demás vacunas son para personas de 18 años o más. También la OPS-OMS recomienda que los niños y los adolescentes menores de 18 años con comorbilidades reciban todas las dosis de la vacuna
de COVID-19 lo antes posible. Yo sé que algunos de ustedes me van a preguntar, doctor, pero es que les he dicho que los niños no se enferman tan gravemente, tan frecuentemente, pero no significa que no se enferman gravemente. Recordemos incluso que también hay una complicación, el síndrome inflamatorio multisistémico, que se presenta en niños exclusivamente y que además hemos visto ya muchos de los hospitales con camas de cuidados intensivos con niños enfermos con una neumonía severa por COVID. Entonces, al final es cierto que tal vez no son el grupo que más se enferma gravemente, pero no significa que tenemos jamás que descuidarlos o que pensar que son menos importantes. Siempre tenemos que tratar de alcanzarlos. Y es importante que no hay recomendación de la OMS para vacunar con refuerzo a niños menores de 12 años. Adelante. Algunas palabras sobre la viruela símica. El 23 de julio, ustedes lo saben, el director general de la OMS declaró que había ya un crecimiento importante en lo que es el fenómeno de viruela símica y entonces se constituye ya una emergencia pública de interés internacional. Recordar también que esa propagación de persona a persona, que la vacuna no es la única medida. De hecho, que más bien viene a ser complementaria de otras medidas de salud pública que incluyen la vigilancia, la detección temprana de los casos, el diagnóstico y la atención, el aislamiento y también el rastreo de contactos y el autocontrol. Y también es importante indicar que no se requiere ni se recomienda vacunación masiva para la viruela símica por ninguno de los entes que fungen en ese rol de asesoría. Nadie ha dicho que hay una indicación para vacunación masiva. También el grupo técnico asesor de la OPS ha dicho que se debe ofrecer la vacunación a contactos cercanos de un caso confirmado. Ese es el grupo más importante al cual se le debe ofrecer la vacuna de viruela símica y que lo que hablábamos anterior es un complemento para otras medidas, la vacuna. Y todas las decisiones sobre esta vacuna tienen que ser tomadas en una evaluación conjunta de riesgos y beneficios casi que caso por caso. Es una vacunación particular, un poco diferente, porque cuando hablamos de polio, de sarampión, ya tenemos grupos amplios definidos. Si estamos hablando de una vacunación masiva, ¿verdad? A la cohorte de niños, pero en este caso vean que es una vacunación muy particular con ciertas condiciones. Sabemos que la disponibilidad de la vacuna también es limitada, que también tiene un precio, un alto costo, y que todo eso tiene que pesar en todo este esquema. Y que también la vacunación post-exposición, idealmente dentro de los 4 días de la exposición, puede ser considerada en realidad por algunos países de alto riesgo. Adelante. Algunas palabras sobre polio, porque polio es, nosotros le dijimos adiós hace ya bastantes años en las Américas al polio, pero resulta que en este momento tenemos coberturas bajas, incluso ustedes vieron ahí las coberturas de DPT-3, 80%, en polio estamos en 79%, punto menor, muy preocupante. Tenemos un acumulado de niños que pueden enfermarse de polio si son expuestos al virus en este momento que es muy alto. Entonces vean ustedes lo que pasó en Estados Unidos, ya lo han escuchado, ustedes han participado posiblemente en la difusión de esta noticia, de que un hombre no vacunado en toda su vida no recibió ninguna vacuna, había hecho una parálisis por polio. Y cuando hay una parálisis, ojo, porque eso significa que ya hay muchos casos alrededor, hay muchas infecciones alrededor, en cantidades cercanas a 1000, ¿verdad? Entonces, lo que está diciendo eso es que ya ha habido infecciones en esa zona. Y también lo importante de este caso es que además se encontró en aguas residuales. Si usted va a las aguas residuales, usted puede encontrar el polio. Eso lo que indica también es que hay circulación, que el virus ha estado en el ambiente y está en el ambiente y que también eso pesa y eso también se relacionó con otros hallazgos similares de circulación en el ambiente en Reino Unido, en Israel. Entonces, el mismo casi que es el mismo virus, ¿verdad? Muy relacionado o relacionado íntimamente que está circulando en otros lados. Vean ustedes que son ya 30 años desde que las Américas fue el campeón y dijimos, aquí estamos, somos capaces, nos convertimos en la primera región del mundo en eliminar la polio. Pero en este momento estamos en riesgo por esas bajas coberturas, por esa situación también de que la vigilancia, la capacidad de los países de tener los dientes bien afilados para detectar los casos que son sospechosos, que se detecten oportunamente, también ha venido disminuyendo. Entonces, esos son factores preocupantes que nos están llamando justamente a actuar más vehementemente.
Entonces, recordemos que la poliomielitis no tiene cura. Una vez que ya tenemos un niño con parálisis, no hay algo que le podamos ofrecer para revertir esa parálisis, es permanente, pero que la vacuna es altamente efectiva para prevenir esa parálisis y que sea un esquema completo. Y es una protección que es de por vida. Una vez que se completa el esquema, es de por vida. Y vean ustedes que tenemos 12 países de nuestra región que han sido clasificados como de alto y muy alto riesgo de sufrir un brote. Recordemos que en un país que no hay casos de polio, un solo caso ya se considera un brote. Los países de la región con la OPS han aprobado una resolución hace escasas 2 semanas y un poco en los cuerpos directivos a finales de septiembre para poder responder a esta situación de manera más rápida y eficiente, porque sentimos en realidad que tenemos que defender ese logro de que nuestra región se mantenga libre de polio. Adelante. Y entonces, esta es la última lámina que yo quisiera aquí hacer mucho énfasis en que para lograr salud pública, para lograr mejorar la salud de los pueblos, ese enlace entre la información de la salud y la comunidad es clave y que ustedes, todos los periodistas, son importantísimos para que la información se transmita de la forma más clara, de la forma más veraz, de la forma más responsable y de la forma más oportuna. Sin ustedes, posiblemente esta comunicación con la comunidad sería mucho más difícil. De que además los periodistas son formadores de opinión o participan en esa formación de opinión y también son socios de información. Entonces, el rol de ustedes en todo esto de defender la salud de nuestras familias, de nuestras comunidades, de nuestros pueblos, es sumamente importante. Además, ustedes inciden en la toma de decisiones de salud de la población. Lo que las personas leen en un medio de comunicación o oyen o ven en un medio de comunicación les puede quedar tan eventualmente claro que con base en eso toman la decisión más importante con respecto a su salud. Entonces, imagínense la enorme responsabilidad que está sobre ustedes en esa colaboración de poder extender salud en nuestros pueblos. Y además, esto de comunicar de forma clara, simple, oportuna, basados en la evidencia, porque en el momento que empezamos a considerar opiniones sin ningún fundamento científico, en el momento que empezamos a considerar alguna noticia que causa alarma y que puede ser que venda mucho, pero que no tiene ningún sustento científico, en realidad es una forma irresponsable de comunicar. Entonces ahí también esto de comunicar de forma clara, simple, oportuna, basados en evidencia, se convierte en algo clave en el rol de ustedes como periodistas. Y también, obviamente, y en esto alabamos mucho los medios de comunicación, los periodistas que consultan fuentes confiables de información para poder hacer que sus medios de comunicación sean confiables también, porque al final hay una cadena. Si se consultan fuentes confiables, los medios de comunicación ganan respeto, ganan ese estatus de que es un medio que vale la pena, que yo sé que ahí voy a encontrar información que si yo la sigo, es algo que verdaderamente me va a ayudar. Entonces, estos puntos que están acá puestos son claves y definitivamente marcan mucho ese rol tan importante y que nosotros, los que estamos tratando de construir salud pública, esperamos que los periodistas y que los medios de comunicación llenen ese rol y ojalá con creces de forma continua. Adelante. Muchísimas gracias por el tiempo.